Sigue abierto el sistema electrónico. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema, diputada. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese la votación electrónica. Señor presidente, se emitieron 33 votos a favor, 44 en contra, 4 abstenciones. No se admite, por lo tanto, a discusión. Tiene el uso de la palabra el diputado Fabricio Mejía Madrid, quien a nombre propio de la diputada Mayela Delgadillo, la diputada Katia de Artigues y el diputado Miguel Velázquez Muñoz presentar reserva al apartado E en una adición de un numeral 5. Muchas gracias, señor presidente. La adición… Se está cayendo la tribuna. No es sentido figurado, ¿eh? Pues sí, pero esto se balancea. Esto se balancea como los consensos. La adición al inciso E sería el numeral 5, que diría… es sobre el derecho a la privacidad y la protección de datos personales. La adición 5 diría lo anterior sin menoscabo a los derechos humanos, a la memoria y la verdad. Está vinculado a la discusión que acabamos de tener sobre los datos privados.
en otro sentido, digamos, en el sentido en que la memoria está vinculada al ejercicio de los derechos humanos. En esta ciudad ha habido muchos eventos de violación masiva de derechos humanos, como fue 1968, en particular el 2 de octubre, la Guerra Sucia de los 70s, y todas esas violaciones masivas a los derechos humanos que no han tenido el respaldo del derecho a la memoria. Sin el derecho a la memoria, seguimos siendo un país que cierra los ojos ante su verdadero rostro, que en muchos casos no solamente fue la represión al movimiento estudiantil, al movimiento sindical, al movimiento magisterial, notablemente también al movimiento ferrocarrilero, a la huelga de la Universidad Nacional en el 77, ha cerrado los ojos ante ese rostro verdadero de la represión en México, que tiene otro componente que tiene que ver con la sociedad. También es una sociedad que cierra los ojos y que mientras la represión y la violencia no toquen a su puerta, prefieren no enterarse. Este derecho a la memoria y a la verdad es, digamos, factor fundamental para el ejercicio de las víctimas de la represión y de sus familiares, para que se juzguen a los responsables históricos de el 1968, 71 y la Guerra Sucia de los 70s y parte de los 80s. Tendríamos que abrir también comisiones de la verdad para el FOAPROA y para los muertos del Calderonato y de lo que va del sexenio de Peña Nieto. Agregamos este derecho a la memoria y a la verdad en el sentido de que tenemos que ser una ciudad que mire a los ojos su verdadero rostro, que en muchos casos es un rostro que no nos gusta, pero que hay que aceptar para marchar hacia adelante. Gracias por su atención. Muchas gracias, diputado Fabricio Mejía. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o no a discusión la reserva presentada. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Es que no alzan bien la mano, presidente. Hay mayoría por la afirmativa, si se acepta a discusión. Se abre la lista de oradores. Oradores en contra. No habiendo registrados oradores en contra, que la Secretaría haga los anuncios para que se realice la votación nominal a través del sistema electrónico, señalando que para ser aprobada requiere la votación de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea presentes. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación.
Sigue abierto el tablero electrónico. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? ¿No, Margarita? Diputada Margarita. En contra. ¿Algún diputado que falte por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. ¿Falta algún diputado o diputada? Se cierra la votación electrónica. Señor presidente, se emitieron 34 votos a favor y 46 en contra, 0 abstención. Por lo tanto, no se acepta la propuesta y se mantiene en los términos del dictamen. Tiene el uso de la palabra el diputado Fabricio Mejía Madrid para presentar iniciativa suscrita también por la diputada Mayela Delgadillo y el diputado Miguel Ángel Velázquez para hacer reformas al apartado F en sus numerales 1, 2 y 3. Muchas gracias, señor presidente. Esta reserva propone en el inciso F del artículo 12, en el numeral 1, propone una adición que, lo leo completo, dice: toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democrática fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural de las personas. La adición dice que incluya el derecho a la participación en el ejercicio del poder público. Esta primera adición quiere decir un asunto sustancial por el que estamos aquí reunidos, supongo la mayor parte de nosotros, que es para promover la participación de los ciudadanos en las decisiones del gobierno. A mí me parece que, y a muchos nos parece que, digamos, el sentido de una constitución en el Distrito Federal es hoy limitar el poder y a los poderes fácticos y fortalecer la participación de los ciudadanos frente a ese poder. Hablábamos en la mañana que el poder baja y la legitimidad sube. En ese sentido, digamos, este constituyente, si quiere ser legítimo, además de someterse a un referéndum al final con la población, tiene que abrir espacios a la participación de los ciudadanos. Ese es el sentido del primer añadido.
El segundo añadido simplemente es un asunto que yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, porque es un error que se cometió, porque dice: las personas originarias de la ciudad que residen fuera del país tienen derecho a votar. Pedimos a todos los presentes guarden compostura y atiendan la intervención del diputado que está haciendo uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, diputada Margarita. Quizás es porque estoy hablando, se descompuso la izquierda. Esta segunda edición, digo, tiene que ver con una omisión, porque dice que solo tendrían derecho a votar las personas originarias de la ciudad que residen fuera del país. Y la modificación dice: las personas originarias y residentes de la ciudad que habitan fuera del país tienen derecho a votar y ser votadas en elecciones locales de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la tercera adición a este inciso F es: toda persona podrá acceder, permanecer, ascender y salir de los cargos de la función pública en condiciones de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad con lo establecido por la ley. Aquí se agrega permanecer, ascender y salir de los cargos de la función pública, y se quita los requisitos de ingreso establecidos por la ley. Eso es un asunto que tiene que ver con cómo se ingresa a los cargos públicos, que no tiene nada que ver con la Constitución, y solo se deja en conformidad con la ley. Esos serían los agregados al inciso F. Y quiero aprovechar estos minutos que me quedan simplemente para seguir con una discusión con el diputado Alejandro Bustos sobre si hay derechos o no hay derechos absolutos. Se me ocurrieron, se lo decía yo hace rato, se me ocurrieron por lo menos 2, 3: el derecho a la opinión, a la prohibición a la tortura y el derecho a un juicio imparcial. Ese era un paréntesis de una discusión que efectivamente los constituyentes tienen en los pasillos y no solamente en la tribuna. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Mejía. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite o no a discusión la reserva presentada por el diputado Fabricio Mejía. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa. No se acepta a discusión. Pasamos a desahogar. Para la mesa fue visible, pero si se considera necesario, abrimos el tablero para que se haga la votación nominal. O volvemos a votar. Bueno, solo a votar de manera económica, por favor. Y le pedimos a todos los presentes pongan atención en la votación. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. Sí es visible. Es mayoría por la negativa, no se acepta a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Valdés González Salas, para quien a nombre propio de los diputados Gabriel Cuadri, Dolores Padierna, Claudio Aguilar, Santiago Krill y Alejandro Chanona presentará una propuesta de reserva al apartado F en su numeral 2.
vaya a caer. Buenas tardes, y creo que vamos a lograr tal vez unanimidad ¿Me sobre lo permite que un voy a segundo, proponer. diputada? Le pedimos atención a todas y todos los integrantes de la Asamblea. Es la última reserva en lo particular de este artículo y quisiéramos desahogarla en las mejores condiciones. A ver, se trata de una reserva al artículo 12 en el apartado F y el numeral 2. Por alguna razón, en las distintas modificaciones que sufrió el proyecto original que nos envió el jefe de gobierno, cuando llegó a la Comisión de Derechos Humanos, donde fue aceptado y donde fue aprobado este artículo, se perdió una parte importantísima de él. Se perdió nada menos que el derecho al voto de los residentes de la Ciudad de México. En el número 2 dice el proyecto aprobado y que es el que tienen en sus manos quienes tienen el dictamen aprobado. Dice: las personas originarias de la ciudad que residan fuera del país tienen derecho a votar y ser votadas en elecciones locales de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes. Pero se les olvidaron los que somos residentes de la ciudad y vivimos en la ciudad. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es en el numeral 2, y esta es una propuesta que ha sido consensada con todos los partidos, todos estuvieron de acuerdo, por lo menos todos los que fueron consultados, creo que tal vez alguno no lo fue, pero lo que diría es lo siguiente: dice, todo ciudadano que habite en la Ciudad de México tiene derecho a ejercer el sufragio efectivo, universal, directo y secreto. Y luego ya siguen las personas originarias de la ciudad que residan fuera de México, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo único es que se añade al principio del artículo la salvedad de que todo ciudadano que habita en la Ciudad de México tiene derecho a ejercer el sufragio efectivo. Y yo quisiera remarcar aquí la palabra de sufragio efectivo, porque lo que constituye una democracia no es simplemente que la gente puede llevar y echar una papeleta, a lo mejor en una urna, sino que cuente efectivamente la voluntad de los ciudadanos y que lo que se expresa sea realmente la voluntad de los ciudadanos, y por eso pido yo que se vote de esta manera por el voto efectivo, universal, directo y secreto, el derecho a este voto. Muchas gracias, es cuanto y gracias. Estamos revisando aquí un documento que teníamos con un párrafo adicional para ver cuál es la propuesta que fue presentada puntualmente. ¿Hay un tercero? Es que me dicen que hay un párrafo añadido, pero dice, toda persona podrá acceder, es el número 3, toda persona podrá acceder a cargos de la función pública. El acceso deberá realizarse en situación o en condición de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad, ¿con qué? Con lo, no sé, está a mano y no le entiendo, pero, a ver, ¿quién me entiende? Es otro, este realmente es el numeral 3, pero lo que habíamos acordado era el numeral 2. El numeral 2, que era el voto, era el sufragio efectivo. Eso es lo que queremos, que esta asamblea consagre el derecho al sufragio efectivo. Tal vez Blanca pueda leerlo. No sé. Se vota el 2, yo pienso que se vota el 2.
¿Puedes cambiar? Que residen. Los residentes. Volvemos después de esta pausa. A ver, ¿algún comentario, diputada? Estamos, sí, vamos a pedirle. Me piden hacer una corrección. Me piden que en lugar de decir los habitantes de la Ciudad de México, diga las y los residentes. Ciudadanos, perdón, las y los ciudadanos residentes en la Ciudad de México tendrán el derecho al sufragio efectivo, universal, directo y secreto. Yo espero. ¿Qué más? Segundo, a ver, Universal, desde luego. a ver, diputada, ¿está solicitando el uso de la palabra? ¿Cómo se llama? Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto? Pregunta a la diputada. Yo estoy de acuerdo, Margarita, con la propuesta, Sí. pero he insistido también en el voto de los extranjeros. Entonces, y como habla de ciudadanos, pues ya no contempla a los extranjeros. Entonces, a menos de que ustedes tengan esa idea, que no solamente sean ciudadanos, porque para ser ciudadano hay que ser mexicano primero. Entonces los extranjeros tendrían o no posibilidad de votar en la ciudad. Si me permiten contestarle, ¿puedo contestar? Lo que se consagra en este artículo es el derecho de los ciudadanos residentes, las y los ciudadanos residentes en la Ciudad de México. Tal vez en otro apartado pudiera caber una consideración acerca de los derechos de los extranjeros, pero no en este primer apartado que habla del derecho al sufragio efectivo, universal, etcétera. De nada. Gracias por su pregunta. Gracias. Para ilustrar a la Asamblea y antes de someterla a su consideración, dígame, diputado Flores, sí. ¿Con qué objeto? De hacer una pregunta a la ponente. Diputada Valdés, acepta una pregunta del diputado Flores. Sí, desde luego. Diputada, ha habido un poquito de confusión A ver. respecto a su propuesta, de tal manera que a mí no me ha quedado claro. Lo que usted está buscando es que en se agregue que los residentes tengan derecho al sufragio. Efectivamente. Bueno. La segunda pregunta, para no desvirtuar la naturaleza de lo que era el numeral 2, porque se refiere a otro tipo de votantes, a los votantes en el extranjero. ¿Estaría usted de acuerdo en separarlo y que uno fuera numeral 2 y el otro fuera numeral 3? Porque se perdería la fuerza de la residencia para votar y en el otro se perdería la fuerza de poder hablar del residente en el extranjero para votar. Esa sería la pregunta y me gustaría una respuesta. Muchas gracias y me parece pertinente su pregunta y pues creo que sí se puede poner en dos incisos diferentes. Entonces sería el inciso 2 quedaría para los y las residentes o las y los residentes de la Ciudad de México y el inciso 3 para aquellos habitantes de la ciudad que viven en el extranjero y que pueden votar en elecciones locales. Es muy pertinente, diputado Flores, su pregunta.
Entonces sí, yo acepto que quede de esa manera. Si quiere podríamos someterlo a votación dividido en dos el artículo. A ver, les pediría su atención a los integrantes de la Asamblea para ilustrar lo que contendría la propuesta de modificación una vez que se acepta que se divida en dos párrafos el que se había propuesto originalmente. Sería el siguiente texto. Numeral 2. Todo ciudadano que resida en la Ciudad de México tiene derecho a ejercer el sufragio efectivo, universal, libre, directo y secreto. Numeral 3. Las personas originarias de la ciudad que residen fuera del país tienen derecho a votar y ser votadas en elecciones locales de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el actual numeral 3 se recorre como numeral 4. Así quedaría el texto. A ver, nada más una pequeña, un matiz pequeño. Se me pidió que en lugar de que dijera los ciudadanos, dijera las y los ciudadanos residentes, las y los ciudadanos residentes. Ese es el lenguaje que se ha manejado a lo largo del texto, no tendríamos ningún inconveniente. Y le pones el 4. Adelante, diputada Tovalle. Sí, sí, yo tengo una pregunta y es sin afán de adelantar ninguna discusión. Sin embargo, quiero saber si al hacer esta propuesta se tuvo presente lo que está contenido en el dictamen de la Comisión de Ciudadanía. ¿Eso por qué? Porque en las categorías que están en el dictamen hablamos de originarios, habitantes, vecinos y transeúntes, no de residentes. Los que son, la definición de habitantes es la siguiente: los habitantes son las personas que residen en la Ciudad de México. Orden en la sala, por favor. Sí quería preguntarle esto porque entonces cuando lleguemos al artículo 27, 28, cuando se habla de sufragio y de ciudadanía, buscar que no se contraponga. Porque incluso en la comisión tuvimos toda esta discusión e incluso las personas que residen en el extranjero si tienen o no el derecho de ser electas, no de votar, sino de ser electas. Entonces, sí hacer esta pregunta para si cuando hablan de residentes se refieren a la categoría que viene en el dictamen del artículo 27. Gracias. La respuesta, diputada. A ver, yo creo que sí, corresponde al diputado Muñoz Ledo, que está en armonización también, por favor. Le solicitamos, damos el turno al diputado Mendoza, que solicitó el uso de la palabra para hacer una pregunta. Ahora va a hacer aclaración. Exactamente. Lo que acaba de decir la diputada Toviane ahorra palabras. La mitad del tiempo en la Comisión de Ciudadanía vimos todo lo que se refiere a derechos políticos. Después esto, que estaba en principios generales, se cayó de principios generales y luego se cayó de derechos. Por eso, primero, creo que es una buena decisión reponerlo. Segundo, es incompleto, porque está... Aquí hablamos como el principal derecho a votar y ser votado, y como dijo el diputado Cris la otra vez, uno de los grandes avances de esta Constitución sobre la de 17, muchos años después, es que tenemos democracia representativa, democracia directa, democracia participativa, democracia comunitaria, tenemos todo. Y paritaria. Y falta el debate, que lo vamos a dar, que ya se eludió, que es, no se eludió, se perdió, el debate sobre la igualdad de acceso a la función pública. Los órganos colegiados. No, bueno, ¿no? Pero en fin, yo sugiero que se adopte provisionalmente, si lo permite,
la mesa directiva, como se vote ahorita para no perder tiempo, y ya como quede, veamos la armonización, nada más, para que no vaya a quedar cojo tampoco eso. Me parece, Gracias. bueno, perdón. Sí. Yo creo que es atendible, pero antes hay un comentario del diputado Oropesa. A ver. Ahí está. Nada más quiero dejar en el debate, porque es un tema de fondo, que en la Comisión de Ciudadanía el derecho a ser votados de los residentes en el exterior se eliminó. Viene el derecho a votar, pero la lista para ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el exterior para ser integrantes del Congreso de la Ciudad de México no se aceptó. Entonces, bueno, aquí se reconocería el derecho a votar y ser votados, pero sí quiero aclarar que en la parte del Congreso de la Ciudad de México donde se instrumenta este derecho, solo tendrían derecho a votar y no a ser votados, salvo lo que se discuta y se apruebe cuando vayamos a discutir el dictamen de la Comisión de Ciudadanía, pero no es un tema de armonización, es un problema de fondo que se va a tener que discutir. De aprobarse en estos términos el artículo, se tendría que hacer la adecuación en el dictamen de ciudadanía, ya que la Asamblea habría resuelto el derecho a votar y a ser votado por parte de los residentes en el extranjero, los capitalinos en el extranjero. Diputado Carlos Gelista, por favor. Gracias, presidente. A ver, aquí ya introdujimos otro elemento, pero me gustaría enfocarme primero en lo que propuso la diputada Margarita y que fue secundado o apoyado por muchos otros diputados, y el sentido de eso, porque efectivamente el sentido de esta propuesta era incluir a los habitantes, a los ciudadanos de la Ciudad de México para que tuvieran derecho a votar. Esa es la adición específica que se pone a consideración en la reserva que está presentando la diputada Valdés. Adicionalmente, por supuesto, hay otra decisión que vamos a tomar aquí en este momento, sobre la cual nadie hizo ninguna reserva, hasta donde lo sé, diputado, y corríjame si me equivoco, respecto de que tengan o no derecho a votar y a ser votados quienes viven en el extranjero. Pero enfoquémonos, por un lado, y sugeriría primero en la propuesta que hace la diputada Valdés, y consideremos naturalmente que no hay ninguna otra reserva, y que entonces, al estarlo votando por 2/3 partes, si es que pasa esta votación de esa manera, estaremos ratificando nuestro deseo de que también, naturalmente, voten y sean votados quienes viven en el extranjero. Gracias. Bien, aquí quiero ser muy puntual para que haya claridad. En el dictamen sometido a discusión, en el numeral 2 del inciso F, el artículo 12, ya viene establecido el derecho de que las personas originarias de la ciudad que residen fuera del país tienen derecho a votar y ser votadas en las elecciones locales de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y sus leyes. La reserva que se presentó fue incorporar una adición al numeral 2 para, antes de este párrafo, introducir la figura de que las y los ciudadanos que residen en la Ciudad de México tienen derecho a ejercer el sufragio efectivo, universal, libre, directo y secreto. Y lo único que se sugirió respecto a la población residente del exterior, que fue propuesta del diputado Eric Flores y que aceptaron los promoventes, es que se dividiera en 2 incisos. Sí. Tiene razón el diputado Gelista de que no hay reserva en contra de lo que está establecido en el numeral 2 del dictamen. Solamente esta adición que implicaría hacer un numeral 3 respecto de la población residente del exterior. Dígame, diputado Cárdenas. Hacer una moción de ilustración. Qué bueno que ya quedó aclarado lo del voto en el extranjero, porque además no podríamos
estar en contra del voto de los ciudadanos, vecinos u originarios de la ciudad en el extranjero, porque violaríamos el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Pero sí hay una cuestión a la que se refirió la diputada Tobián, que es muy importante, que tiene que ver con la Comisión de Ciudadanía. Yo le he instado a mi compañero, el presidente de la comisión, que lo dijera, pero no lo dice. Entonces, si me permite el presidente, lo digo yo. Por favor. En el dictamen de la Comisión de Ciudadanía, en el artículo 27, clasificamos así a los habitantes, a las personas que están en que son la población de este conglomerado territorial. Se habla de originarias y dice el 27, las personas nacidas en el territorio. Habitantes, las personas que residan en la ciudad. Vecinos, las personas que residen por más de 6 meses. Transeúntes, a las personas que no cumplan las características anteriores y transitan por su territorio. Entonces, sí hay aquí necesidad de un ejercicio de armonización, ¿no? Porque hay 2 categorías, originarias y vecinos. No se les llama residentes en ciudadanía, en la Comisión de Ciudadanía, en el dictamen, sino vecinos, que es la terminología del Estatuto de Gobierno que ha estado en vigor en el Distrito Federal. Ilustración. Por supuesto que una vez adoptada la resolución por esta Asamblea, tendrá que hacerse la armonización correspondiente si se impacta el dictamen de la Comisión de Ciudadanía. Entonces, solicito a la Secretaría de Lectura de nueva cuenta a la modificación propuesta y cómo se recorren los numerales del inciso F, numeral 2, artículo 12 del proyecto de dictamen. Artículo 12, Ciudad Democrática, apartado F, derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria. La adición de un numeral 2 que dice, las y los ciudadanos que habiten en la Ciudad de México, tienen derecho a ejercer el sufragio efectivo, universal, libre, directo y secreto. Adición de un tercero, las personas originarias de la ciudad que residen fuera del país tienen derecho a votar y ser votadas en elecciones locales de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes. ¿Es cuánto, señor presidente? Vamos a proceder a la votación nominal de esta propuesta. Le solicito a la Secretaría haga los anuncios correspondientes y abra el sistema electrónico para recoger la votación. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación presentada. ¿Quién crees que se abstuvo? Cárdenas, gracias.
Voy por derecho.